ala alta y con el motor ahí, vamos a tener una tendencia de girar o hacer girar la nariz hacia abajo de la aeronave. En cambio, si tenemos los motores por debajo del centro de gravedad, normalmente motores en alas bajas, entonces vamos a tener una tendencia a hacer girar hacia arriba la nariz de la aeronave. En este caso se dice que la contribución es estabilizante y en este caso se dice que la contribución es desestabilizante. Asimismo, la planta motorpropulsora tendrá efectos indirectos, los cuales dependerán de los efectos aerodinámicos de la hélice o de los efectos aerodinámicos de la admisión del motor turborreactor, los cuales dependen del ángulo de ataque. Entonces, estos dos efectos, o este es el mismo efecto, nada más que la situación del motor es adelante, por debajo o por encima del centro de gravedad, es debido a la tracción o empuje que genera el motor. Pero existe otro efecto debido al ángulo de ataque y se presenta tanto en aeronaves de hélice como en aeronaves a reacción. Aunque las causas son diferentes, el punto de efecto es el mismo y el efecto sería exactamente el mismo. Debido a la presencia de ángulo de ataque, insisto, cuando no hay ángulo de ataque, entonces no se presenta, se va a presentar una fuerza de nariz arriba, tanto en hélices como en el punto donde se está admitiendo aire para los motores a reacción. En ese sentido, por ejemplo, el punto donde se admite aire para el motor de reacción estaría en esta posición de aquí. En esta imagen, el punto donde se admite aire para el motor de reacción está en esa posición de aquí. Si fuera una aeronave de tipo Learjet, obviamente el punto donde se está admitiendo aire estaría en la zona trasera del avión. En este sentido, al estar esta fuerza, en este caso, la fuerza está por delante del centro de gravedad, en ambos casos se está generando un momento hacia atrás o de nariz arriba y se le llama desestabilizante. Pero en el caso, por ejemplo, del Learjet, en donde el motor normal, la admisión del motor normalmente va a estar por detrás del centro de gravedad, o en el caso de una hélice, esta es una hélice tractora, pero si tuviéramos una hélice en la parte de atrás del centro de gravedad, a la cual se le llama hélice impulsora, entonces el momento o esta fuerza de nariz arriba sería, esta fuerza sería provocaría que la aeronave tendiera a girar la nariz hacia abajo y se le marcaría como un momento estabilizante. En el caso de la figura de la izquierda se presentan los efectos desestabilizantes de la fuerza normal. Sin embargo, si la hélice o la admisión del motor turborreactor está por detrás del centro de gravedad, la contribución será estabilizante. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok. En la siguiente figura apreciamos las fuerzas y momentos que se presentan en una aeronave de configuración convencional desde una aproximación longitudinal. Y tenemos aquí esta aeronave en donde estamos indicando el centro de gravedad y los centros aerodinámicos en rojo, el del empenaje horizontal y el del ala. Y también se están indicando, están haciendo algunas cotas que iremos indicando en este momento. Tenemos primero la fuerza de levantamiento del ala, la cual se presenta sobre el centro aerodinámico del ala. Asimismo, tenemos la resistencia al avance, la cual también se presenta sobre el centro aerodinámico del ala. Y tenemos el momento de cabeceo del ala. Tenemos la fuerza de levantamiento del empenaje y la resistencia al avance del empenaje, así como el momento de cabeceo del empenaje. Tenemos el momento de cabeceo que produce el fuselaje. Tenemos la fuerza de tracción que produce la hélice, o en este caso el motor y hélice, y la fuerza normal que se producirá para este sistema de hélice. Entonces es la fuerza normal al sistema motorpropulsor y que depende del ángulo de ataque. O simplemente la manejamos como la fuerza normal. Cada una de estas fuerzas
se encuentra a una distancia ya sea horizontal o vertical del centro de gravedad. Esto va a implicar que se conviertan en momentos, y los momentos como tales también tienen que ser considerados en sí. Entonces, a partir de estas fuerzas y momentos, podemos establecer la suma total del momento de cabeceo de la aeronave con respecto al centro de gravedad. Tenemos primero como punto de referencia el borde de ataque del ala, y a partir de ahí medimos la posición del centro de gravedad, H subíndice G, la posición del centro aerodinámico del ala, H subíndice CA, la posición de la aplicación de la resistencia al avance, medida por esta pequeña distancia vertical V subíndice CA, la distancia H subíndice CAH, que es la distancia desde aquí hasta el centro aerodinámico del empenaje horizontal, la distancia vertical que hay del centro de gravedad hasta el centro aerodinámico del empenaje vertical, la distancia BT, que es la distancia del centro de gravedad al punto de tracción, la distancia HFP, que es la distancia que hay del centro aerodinámico a donde se aplica la fuerza normal. Con todos estos brazos de palanca y las fuerzas implicadas, nosotros podemos establecer la ecuación de momento de cabeceo con respecto al centro de gravedad. Tendríamos entonces el levantamiento por esta distancia que hay de aquí a aquí, que sería HCG menos HCA. Es esta distancia que tenemos aquí. Luego tendríamos menos la resistencia al avance por la distancia vertical. ¿Sí hay alguna pregunta? En este caso, consideramos que el levantamiento por este pequeño brazo de palanca es positivo porque hace girar a la aeronave en el sentido de giro de las manecillas del reloj, y en este caso de la resistencia al avance hace girar a la aeronave en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso se maneja negativo. El momento de cabeceo que produce el ala es positivo. Luego tenemos el momento que produce la fuerza de levantamiento del empenaje multiplicada por esta distancia que hay del centro de gravedad al centro aerodinámico, la cual se obtiene restando HCH. A HCH se le resta HCG, tal como indica aquí. Luego tenemos el momento que produce la resistencia al avance por esta distancia vertical, la cual también es en el sentido de las manecillas del reloj, por ello es positiva. El momento del empenaje, el momento del fuselaje, el momento que produce la fuerza de tracción por la distancia BT, en este caso es en sentido contrario a las manecillas del reloj, y por último, el momento que produce la fuerza normal al sistema motopropulsor, multiplicado por la distancia HFP, que en este caso es en el sentido de las manecillas del reloj. Para que la aeronave se encuentre en equilibrio, la suma de estos momentos debe ser igual con cero. Si la suma de estos momentos es diferente de cero, entonces la aeronave no estará en equilibrio, y como resultado podrá tener una tendencia a incrementar su ángulo de ataque o a disminuir su ángulo de ataque. ¿Alguna pregunta? A mí no me queda claro esa fuerza normal del motor. ¿Cómo es que surge? Básicamente nunca expliqué cómo surge, no es el caso del curso explicar cómo surge. El hecho es de que existe. Es que es medio raro, ¿no? Porque si hubiera una componente sería muy pequeña en comparación con la tracción. Pues no, no es una componente, esto debe quedar claro, no es una componente de la tracción. Es un efecto aerodinámico del motor, y las causas de cuando es de hélice son diferentes a las causas de cuando es la admisión de un motor a reacción, pero en ambos casos existen. Y la verdad nunca he leído ningún artículo al respecto, pero me imagino que en algún momento no fueron consideradas y eso causó un error en los cálculos de estabilidad de la aeronave.
O sea, el hecho es que esa fuerza existe. Ahora, existe mientras el ángulo, entonces no existe la fuerza. O en otras palabras, si el ángulo de ataque es grande, la fuerza es grande, y si el ángulo de ataque es pequeño, la fuerza es pequeña. Y se dice así, fuerza normal de ¿Fuerza la planta normal? propulsora. Sí, porque es normal a, en este caso, a la dirección de la tracción o normal a la dirección del empuje. Ok. Muy bien, entonces ahora como ejercicio de manera individual, obtengan la ecuación de momento de cabeceo de la aeronave que se presenta en la hoja que se les proporciona. Bueno, no es en la hoja, es en la plataforma. Para ello identifique primero los momentos, las fuerzas y los brazos de palanca. Y posteriormente, como aquí lo presentamos, obtengan la ecuación de momento de cabeceo. Para esta actividad se estima un tiempo de 20 minutos. Entonces, en plataforma, ya aquí todos ya, aquí obviamente necesito yo calificar sus respuestas, por eso no tienen calificación. Aquí donde indica 13ª sesión, la ecuación de momento de cabeceo. También es en formato examen, está abierto desde las 15:45 y se cerrará a las 16:30, pero el tiempo para realizarla es de 20 minutos. Ahora, cuando ustedes entren a ella, lo que van a encontrar es una aeronave como esta. Hay otros dos tipos de aeronave, entonces es una opción aleatoria. Aquí se les indica cuál es la posición del centro de gravedad y ustedes tienen que establecer las fuerzas para, por ejemplo, las de tracción y las fuerzas normales a los sistemas de propulsión, las fuerzas de levantamiento y resistencia al avance del empenaje, la fuerza de levantamiento del ala, la fuerza de resistencia al avance del ala, el momento del fuselaje, y con ello establecer la ecuación para esta aeronave. Esta ecuación la deben de desarrollar en Word a través del editor de ecuaciones. Eso es muy importante, ya que si no es así, eso va a bajar su calificación. Y cargar aquí. ¿Alguna pregunta? En este caso, como son 4 motores, se involucran los 4, ¿no? Así es. Pero hay que observar que del lado derecho más bien, ese que no vemos, los dos motores están a la misma altura y en este caso los dos motores están a la misma altura. Entonces podemos hablar que de la fuerza de tracción estaríamos multiplicando por 4 porque serían 4 motores. Y podemos casi pensar que están a la misma altura, no hay diferencia en ese sentido. Pero en cuanto a las fuerzas normales, estaríamos hablando de que son 2 a esta altura y 2 a esta altura. Okay. Muy bien, pues adelante. ¿Alguna duda con respecto a la aeronave que les tocó?